Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Hace muchos años, cuando aún era un pequeño que no sabía nada de la vida, recuerdo estar cenando y no me gustaba la comida que estaba en mi plato. Así que comencé a tirarla en un lado de la silla. Si yo no terminaba de comer, obvio, no podía seguir jugando. Así que de repente ya no había nada en el plato y anuncié mi proeza al dejar el plato vacío y pude seguir jugando. Qué fácil fue, pensé. Me felicitaron por comer, no tuve que comer eso y ahora estoy jugando sin problemas. Cuando mis padres llegaron a casa, no pensé que mi mamá tenía un chip que detecta todo. Así que cuando menos lo pensé, escuché mis dos nombres. Y cuando un padre dice tu primer y segundo nombre en un tono tenso, sabes que las cosas no pintan para bien. Entonces fui llamado a rendir cuentas y lo que yo pensé que había sido una proeza sin consecuencias se convirtió en un castigo y un sermón de por qué la comida no se tira. El problema que tenemos como seres humanos es que normalmente no estamos pensando en nuestros pecados. Normalmente los justificamos y los intentamos encubrir y seguir la vida como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, ante los ojos de Dios, ningún pecado queda encubierto, y en algún momento determinado se nos llamará a rendir cuentas de todas nuestras acciones y recibiremos lo que merecen nuestras obras. Ahora, el salmista nos dice, en este Salmo 32, nos dice algo hermoso respecto a esto, y es que, aunque a Dios no se le escapan nuestros pecados, también nos ofrece su gracia y misericordia al darnos la oportunidad de arrepentirnos. Cuando una persona entiende el peso que le es quitado de encima al recibir el perdón de Dios, puede comprender lo que realmente significa la felicidad. Veamos, pues, los resultados de confesar nuestros pecados y recibir el perdón de Dios y lo que puede suceder en caso de endurecer nuestro corazón e ignorar la falta y pensar que no pasa nada. Veamos en el Salmo 32 cómo el salmista expresa esto y comienza en los primeros 2 versículos hablando de la dicha del perdón. Él dice así: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira, el salmista comienza con un despliegue de gozo. Está dando la definición correcta de la felicidad. Y es interesante que el salmista comienza con esto porque nos permite rastrear el origen del pecado. Mira, si volvemos al Edén, ese fue el lugar en donde el ser humano pudo gozar de la verdadera felicidad. Es ahí donde Adán y Eva eran plenos y satisfechos en lo que Dios era para ellos. Tenían acceso libre a la presencia de Dios y la relación con su Señor era perfecta. Nada que temer, nada que ocultar. Las bendiciones del jardín estaban a su disposición. Sin embargo, el pecado llega cuando la serpiente les vende una idea diferente de dónde encontrar satisfacción y gozo. La oferta fue encontrar lo que necesitas fuera de Dios. La razón por la que clasificamos los pecados como grandes o pequeños es porque normalmente no rastreamos el origen, y al llegar al fondo de las expresiones del pecado, nos daremos cuenta que es igual de grotesco decir una mentira que asesinar a una persona. Mentira, lujuria, malas palabras, arrogancia, orgullo, corrupción, asesinatos, violencia, indiferencia y todo lo que se te ocurra viene del mismo lugar. La expresión varía, pero el origen es el mismo. Queremos alcanzar la plenitud, la felicidad, la paz fuera de Dios. La mentira es porque quieres lograr paz. La lujuria es porque te quieres
quieres encontrar deleite para ti mismo. La arrogancia es porque te sientes Dios. Pasamos toda la vida queriendo encontrar la verdadera felicidad a través de una posición, dinero, metas, relaciones y demás. Y la manera de lograrlo será a toda costa. No importa sobre quién pase o lo que tenga que hacer, mi bienestar es primero. Por lo tanto, las expresiones del pecado se manifestarán de maneras como lo hemos comentado hace un momento. David dice entonces que la verdadera felicidad llega cuando tu pecado ha sido perdonado. ¿Por qué esto sería la verdadera felicidad? Porque el pecado te separa de Dios. Sin el perdón de Dios, tú no puedes estar en su presencia. Fuiste creado para disfrutar de Dios, fuiste creado para adorarlo por la eternidad. Ese es tu propósito de existencia. No hacerlo te hace infeliz para siempre. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y eso les impide alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo contrario a felicidad. Cuando tu pecado es perdonado, Dios puede darte el acceso a su presencia. Por lo tanto, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y si eso es una realidad para tu vida, ¿cómo no gozarte? ¿Cómo no alegrarte? Porque al tener acceso a adorarle a Él y estar con Él, tener una relación correcta con Dios, te permite alcanzar la razón de tu existencia. Puedes tener la mejor posición según los estándares de este mundo, pero si tienes perdón de pecados, el gozo nadie te lo quita. Mira, en estos 2 versículos, David nos habla del pecado en su totalidad. Él usa paralelismos para explicar que el perdón que se recibe de Dios abarca todo lo que podamos hacer y no que no hay ningún rincón en el que el perdón de Dios no llegue y no cubra. La Biblia nos muestra por lo menos unas 6 palabras para definir al pecado. De esas 6 palabras que se utilizan, 3 se encuentran en este salmo. El salmista nos habla de la transgresión, que podemos hablar de la rebelión o aquello que hacen los traidores. Mira, Dios nos creó a su imagen para representarlo a Él en todo lo que hacemos. Sin embargo, en lugar de vivir para Él, nos pusimos en su contra. De esto habla la transgresión. Aquí también David nos habla del pecado en general. Y el pecado significa errar al blanco. Queremos agradar a Dios. Si tú eres un creyente, eso es lo que quieres hacer. Quieres seguir a Cristo y agradarlo, pero no puedes. Queremos obedecer la ley de Dios como creyentes, pero fallamos una y otra vez. No lo podemos hacer. No podemos ser perfectos en esto. También David nos habla de la maldad o de la perversión. Son esos pecados que hacemos de manera intencional y muchas veces se usa esta descripción para el pecado como un todo. Y en estas palabras, David encierra el problema total del pecado. El problema que tenemos contra Dios, contra su ley, contra los demás. Cada pecado es un problema directo contra Dios. Es un problema directo contra su ley y contra los demás. Y lo que David quiere que el pueblo de Dios tenga en mente es que cuando Dios perdona la plenitud del pecado. Su perdón cubre cada rincón que el pecado haya manchado. Él perdona la transgresión, es decir, Él se lleva todo aquello que te manchaba. Él borra, Él cubre tus pecados. Eso podemos hablar de la expiación que la Biblia nos hace. Alguien pagó por este pecado. Y nos habla que Él no toma en cuenta la iniquidad. No hace que paguemos nosotros, no nos echa en cara la cuenta, sino que Él paga cuando Él perdona los pecados. Esta es la bendición más hermosa que podemos recibir de parte de Dios. ¿De qué sirve tener posesiones materiales, dinero, salud y muchas cosas que le puedas inclusive pedir a Dios si no tienes el perdón de pecados? Estas palabras de David nos recuerdan lo que Dios le dijo a Moisés y lo que él proclamó con respecto a su nombre en el monte. Dice en Éxodo
34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente el culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El apóstol Pablo utiliza también el Salmo 32 para explicar el Evangelio. Mira Romanos 4, del 1 en adelante, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta como justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esto es extraordinario de la buena noticia de Dios a la humanidad. No hay nada que nosotros podamos hacer para quitar el pecado total de nuestra vida y de esa manera ser aceptos ante Dios por nuestros esfuerzos. No podemos. En el Salmo se declara dichoso y feliz, no al que logró santificarse a sí mismo, sino al que Dios lo declara justo. Este no es un premio por buen comportamiento, es la obra total de Dios en aquellos que creen en que solo Dios puede perdonarles. El resultado de esto no es que ahora ya no peques, sino que tu corazón ya no te engañe a ti o que intente engañar a Dios. Dice el salmista, en cuyo espíritu no hay engaño. Sobre esto Juan dice en 1 de Juan 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El creyente, entonces, no encubre el pecado. Al contrario, ahora va y lo confiesa y recibe la bondad de Dios. El salmista continúa entonces, ya después de que nos explica lo que es la verdadera felicidad, que es que Dios te dé su perdón. Nos habla de las consecuencias de ignorar o de encubrir el pecado. En los siguientes versos, David lo explica, en versículo 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. David decide guardar silencio, y fue ese proceso de querer engañarse a sí mismo y pensar que no pasaba nada, que no hay nada que temer, no fue tan grave, me salí con la mía y todo sigue igual. Lo siguiente que ocurre es un acto de gracia. Dios no le permite que ignore su pecado. Al ignorar su conciencia tuvo un impacto en su cuerpo. Debilidad, cansancio y algunas otras cosas fueron el impacto, la consecuencia de querer vivir la vida como si no pasara nada, ignorando su conciencia. David lo describe como la mano de Dios pesando sobre él. Y esa misma mano de Dios pesa sobre los creyentes para llevarlos al punto donde reconozcan que no pueden guardar silencio. La descripción es de una mano pesada, una mano grande que está sobre él todo el día, una mano que cansa y no se puede continuar a menos que esa mano se quite de ahí. La respuesta de esta carga tan pesada es el versículo 5. Dice David, pero te confesé mi pecado
y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mira, David no pudo más y se rindió, porque la mano del Señor lo estaba volviendo miserable. No podía cargar más con ese peso de culpa sobre él, y entonces él decide venir ante el que es lleno de gracia y misericordia. Dijimos hace un momento que el creyente, al recibir el perdón, no quiere decir que no peque más, sino que ahora no ignora su pecado, sino que lo confiesa. ¿Por qué lo confiesa? Porque sabe que su Dios es rico en misericordia, que es fiel y justo para perdonar. No hay temor de venir ante Él y confesar el pecado. Si el Señor te está haciendo pasar por momentos difíciles y llenos de mucha presión, donde estás sintiendo como esa mano pesada sobre ti, eso que te está punzando de culpa, es algo que el Señor te está llamando. Si estás ignorando confesar tu pecado, o quizás estás viviendo la vida que no agrada a Dios y estás pensando que estás bien, que al ignorarlo, pues va a funcionar, que no pasa nada, pues entonces el Señor te puede orillar a que confieses tu pecado. Te va a dar esas punzadas en tu corazón de culpa, no para simplemente hacerte sentir mal, sino para que confieses. Versículos 6 y 7 dice, por eso los fieles te invocan, y en momentos de angustia caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. David habla aquí de los creyentes. Ellos son los fieles que cuando pecan tienen esa tentación de ignorar su pecado, pero se sienten mal con ellos mismos, les duele la culpa, se sienten malos creyentes y por eso saben que no pueden callar todo lo que han hecho delante de Dios. Ellos saben que su Dios es su refugio y los protegerá, y entonces el Señor los va a guiar a ser liberados de la culpa y del pecado. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 12, 5 y 6, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. El no creyente no tiene ningún remordimiento por su pecado. Puede seguir haciéndolo porque su conciencia está cauterizada. De hecho, el mismo autor de Hebreos nos invita a que si escuchamos la voz de Dios, esa que nos dice que tenemos que arrepentirnos, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que vayamos y confesemos nuestro pecado ante Él. David entonces pasa a una tercera parte donde nos habla de la instrucción acerca del perdón de Dios. Dice versículo 8 y 9, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Esta es una instrucción que ahora David enseña al pueblo sobre lo que aprendió en su proceso de confesión y perdón de pecados. Muchas veces hacemos alusión a este texto solamente para pensar que Dios me va a guiar para saber qué decisión sobre la vida cotidiana tengo que tomar, qué carrera estudiar, con quién casarme, qué trabajo tomar. Sin embargo, la instrucción de Dios en este contexto es para que vivas de acuerdo a su palabra. La bendición que tenemos los creyentes es que el Señor nos instruye, nos dirige para que nuestro corazón no se endurezca y nos muestra la salida para huir de la tentación de no confesar nuestros pecados. La segunda instrucción que David da al pueblo es el amor del Señor. Dice el versículo 10, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Ese amor de Dios para sus hijos está siempre activo. Ese amor es el que hace que su mano esté pesada sobre ti. Ese amor es el que te guía para que confíes
y cuando vengas a Él en arrepentimiento, será ese amor el que te abrazará y limpiará tu pecado para que estés en una relación correcta con el Padre. Y la última instrucción que David da al pueblo es la alegría. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Son dichosos los que reciben el perdón de Dios. Por lo tanto, la alegría es lo que caracteriza a los hijos de Dios porque han sido perdonados de algo que no merecían. No merecíamos el perdón. Lo que merecíamos era una eternidad separados de Dios y pagar el precio del pecado. Sin embargo, el Señor guía al creyente para que se arrepienta y que su corazón ahora sea recto. Esto es motivo de gozo, que después de estar casi derrotado, de hecho muerto y golpeado por el pecado, avergonzado por fallarle al Señor, ahora podamos levantarnos y disfrutar de su amor y de su cuidado. Jesús dijo en alguna ocasión, en Lucas 7:47, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Esto no significa que el que es un asesino y es perdonado será más feliz que el que se le perdona una mentira. Todo creyente sabe que una mentira como un golpear a alguien o un mal pensamiento lo separan de la presencia de Dios por igual. El creyente sabe entonces que su pecado lo separa de Dios, pero ahora en Cristo puede ser perdonado. Ese hecho debe llevar al creyente a estar gozoso. Si tú no te alegras del perdón que has recibido, es probable que aún no dimensionas el regalo de gracia que Dios ha hecho para ti. ¿Realmente comprendes que has sido perdonado? ¿Realmente comprendes que el Señor pone a tu disposición su gracia para acercarte confiadamente y arrepentirte? La verdadera felicidad viene para todos aquellos que han experimentado el perdón. ¿Sigues buscando la felicidad para tu vida? ¿Sigues pensando que el gozo viene de algo fuera de Dios? ¿Piensas que puedes vivir tu vida sin rendir cuentas a Dios por tu pecado? Medita en este Salmo 32 y no dejes pasar la oportunidad de gracia para que vayas delante de Dios pidiéndole misericordia a Él y que pueda perdonar tu pecado y experimentes el peso que te es quitado y el amor del Padre que te guía y te sostiene día a día. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.